Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y eso es palabra del Señor. Este pasaje está localizado en el libro de Juan, en su capítulo 2 y los versículos 17 al 22. Al pasar los años, nos damos cuenta que existen ciertos reglamentos y reglas que han perdido su vigencia. La redefinición del judaísmo por parte de Jesús tuvo un constante rechazo dentro de las filas de los líderes del sistema religioso político del pueblo de Israel. Las voces resonaban por doquier. Su intención era matarle, porque no solo Jesús quebrantaba el día de reposo, sino que afirmaba que era el Hijo de Dios, haciéndose igual que Dios. En un momento cuestionaron: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? De Galilea nunca se ha levantado un profeta. Nosotros no hemos nacido de fornicación, sugiriendo que María le fue infiel a José y que él había nacido de una relación de infidelidad. Lo acusaban también de ser samaritano y de estar poseído por un demonio. Buenos días a la familia de Dios. Que la paz y la gracia de nuestro Padre eterno esté con ustedes en esta maravillosa mañana del domingo 25 de agosto del año 2024. El mensaje de hoy se ha titulado Creer en las Escrituras. Hoy, Señor, alabamos tu santo nombre, Padre eterno. En este día damos gracias por tu amor y misericordia para con todos nosotros. Que este día el mensaje penetre en lo profundo del corazón de todo aquel que lo reciba. Y sobre todo, Señor, de aquel que necesita reconocer que solamente creyendo en las Escrituras, en tu palabra escrita, se puede conocer perfectamente quién es el Hijo de Dios y cuáles son tus propósitos para nuestras vidas. A ti sea el honor y la gloria por los siglos. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Para los líderes religiosos y políticos judíos, les resultaba difícil confiar en la palabra profética de un nazareno con ínfulas de ser el Hijo de Dios, enviado al mundo para salvación de todos, quien se autodenominaba el camino, la verdad y la vida, que afirmaba ser la luz y que afirmaba ser la puerta. Alguien a quien los demonios llamaban Hijo de Dios. No existía duda. En aquel momento este nazareno resultaba ser una persona sumamente peligrosa. Promovía una nueva verdad que fracturaba el sistema de vida lleno de autoridad de aquellos fariseos. Es por esta razón que en el versículo 18 preguntan a Jesús: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Se referían al momento en el cual Jesús echó del templo a los cambistas, tiró sus monedas y le volcó sus mesas, sacó a todos los animales y les dijo a los vendedores de palomas: quitad de aquí todo esto y dejad de hacer un mercado la casa de mi Padre. Cualquier judío de limpia conciencia hubiese realizado lo que hizo Jesús, pero estoy seguro que ninguno, a no ser que fuese el Mesías, el ungido de Dios, se hubiese atrevido a decir la casa de mi Padre. Resulta increíble que sus discípulos, gente de la tierra, sin ninguna instrucción teológica, en el versículo 17 de este capítulo 2 del libro de Juan, recordaran el Salmo 69 y su versículo 6 que afirma lo siguiente: porque me consumió el celo por tu casa.
Este es un salmo mesiánico escrito por el rey David y solo puede ser atribuido al ungido de Dios. Jesús lo tomó y lo aplicó a su persona. La pelea estaba echada. Los judíos no dejarían pasar este acto que afectaba los intereses económicos de su clase aristocrática. Las ventas en el atrio de los gentiles llenaban los bolsillos de los aristócratas judíos, aún a expensa de olvidar la reverencia y lo que es la verdadera función de la casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho casa de ladrones. El Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, había llegado súbitamente como fuego purificador y detergente de lavadores. ¿Cuál es tu señal para hacer y decir lo que acabas de hacer?, le dijeron los fariseos. La respuesta fue contundente: destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Ireneo, el famoso obispo de León, alumno sobresaliente de Policarpo, tenía razón cuando expresó: ninguna profecía tendrá confirmación en su certeza hasta que la veamos cumplida en su totalidad. Ninguno de los que se encontraban en ese lugar entendieron esta profecía. Los fariseos se encargaron de cambiar estas palabras, como así lo podemos ver en la declaración de los testigos en el libro de Mateo, en su capítulo 26, versículo 61, al afirmar que Jesús dijo lo siguiente: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y en el libro de los Hechos, en su capítulo 6, versículo 14, en la acusación contra Esteban, dijeron lo siguiente: le hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Marcos nos dice algo más en la acusación de los testigos contra Jesús. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Todavía hoy en nuestros días podemos ver cómo se altera la palabra de Dios en diferentes iglesias. No hay dudas, ese evangelio retocado y disfrazado le da garantía de feligresía satisfecha. Llenan, sin embargo, los bolsillos de ciertos líderes de iglesia, no muy lejos al observado por Jesús al entrar en el templo de Jerusalén. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente: Jesús sigue siendo el mismo. Su mensaje es inalterable. Es el mismo que se afirmó en la Palestina de aquellos tiempos. Es el mismo transmitido por el apóstol Pablo a los gentiles. El mensaje de hoy lo he titulado Creer en las Escrituras. Cuando hablamos de creer en Jesús, se trata de creer en su palabra profética y de creer en lo que dijeron los antiguos profetas con relación a su figura histórica. Por esta razón, la Biblia no ha perdido su vigencia. Todo lo contrario, somos nosotros quienes la desvirtuamos. La palabra profética es la revelación de las Escrituras. Ningún profeta del Antiguo Testamento, y mucho menos Juan el Bautista, manifestaron palabras creadas por su imaginación. Cuando se hablaba del Mesías esperado, todo era resultado de la revelación profética de Yahweh. Todo aquel seguidor de Jesús en el cristianismo primitivo, el cual contribuyó a expandir su buena nueva, estableció una senda por la cual transitamos todos nosotros. Pero dentro de la historia del día de hoy, encontramos algo sumamente importante y que nos brinda la realidad espiritual de los discípulos en aquel momento. A pesar de estar con el Dios vivo y escuchar por propia voz de Jesús: destruir este templo y en 3 días lo levantaré, estoy seguro que estos pensaron de la misma forma que pensaron los judíos en aquel momento. Entendieron que se trataba del templo de Jerusalén. La afirmación a lo que expreso está certificada en la Biblia. Vamos a leer
el versículo 22 de este capítulo 2. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. En ese momento, aún los discípulos entendían que debían de ver para creer. No fue suficiente para ellos lo sucedido con Lázaro o lo sucedido a la hija de Jairo. La resurrección de Jesús no pasaba por sus mentes. Solo cuando se levantó de los muertos entendieron la promesa de la resurrección y que el templo al cual se refería Jesús era su propio cuerpo. La profecía se había cumplido en su persona. No solo creyeron en lo dicho por Jesús, sino que creyeron en lo que la Escritura había manifestado 900 años antes, escrita por el rey David en el Salmo 16 y su versículo 10. No permitirás que tu santo experimente corrupción. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 31, así como el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 35, afirman que este salmo se aplicó perfectamente en la resurrección de Jesús al tercer día sin ver corrupción. El confiar, creer en Jesús y creer en las Escrituras es lo que hará que la iglesia manifieste la confianza en la revelación de Dios y no en la revelación de hombres. Jesús abrió una puerta que permanece disponible para entrar. Cuando el Espíritu Santo de Dios te guíe hacia ella, tendrás que decidir si sigues caminando por aquella senda que solo te lleva a la perdición, o si en este día, arrepentido y humillado, entregas tu vida al que se levantó al tercer día sin ver la corrupción de su templo. Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh, danza con ella otra vez. Yahweh, Yahweh, ven y haz de ambos pueblos uno. Yahweh, 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 reconstruye el tabernáculo otra vez. Yahweh, Yahweh, manda ya a tu ungido. Yahweh, Yahweh, déjanos ver tu hermosura y poder. Yahweh, y que el sol brille otra vez. Por las calles
de Jerusalén, y que el sol brille otra vez por las calles de Jerusalén. Yahweh, Yahweh, reconstruye el tabernáculo otra vez. Yahweh, Yahweh, manda ya a tu ungido. Yahweh, Yahweh, déjanos ver tu hermosura y poder. Yahweh, oh, y que el sol brille otra vez, oh, por las calles de Jerusalén, oh, y que el sol brille otra vez por las calles de Jerusalén, oh, y que el sol, oh, brille otra vez, oh, por las calles de Jerusalén.